Pregunta número 56. En cuanto al anatomofisiología laringea, hay tres elementos importantes a tener en cuenta. En primer lugar, en cuanto a la inervación de los músculos intrínsecos de la laringe, vemos que está inervada por el nervio vago y por sus dos ramas principales, el nervio recurrente y el nervio laríngeo superior. El nervio laríngeo superior tiene dos ramas, una rama externa y una rama interna. La rama interna va a recoger la sensibilidad del vestíbulo laríngeo, de la supraglotis y de la glotis, y la rama externa del nervio laríngeo superior va a inervar el músculo cricotiloideo, que se localiza en la parte externa del esqueleto laríngeo y que ayuda a emitir los tonos agudos. Un nervio recurrente y sus ramas distales va a inervar el resto de la musculatura intralaríngea, que va a producir tanto abducción, separación, como aducción, unión o medialización de las cuerdas vocales durante la fonación y o la inspiración. En cuanto a la vascularización laríngea, vemos que la supraglotis y la glotis está inervada por ramas de la arteria tiroidea superior y la subglotis por ramas de la arteria tiroidea inferior. El tipo de epitelio que recubre las cuerdas vocales es un epitelio especial, es un epitelio plano queratinizante que se diferencia del epitelio poliestratificado cilíndrico del resto de la laringe. Preguntas 57 y 58. Dentro de las laringitis, dependiendo del tiempo de evolución, hablamos de laringitis agudas o laringitis crónicas. Las laringitis agudas, una de las más frecuentes es la epiglotitis o laringitis supraglótica, de etiología generalmente bacteriana, muy típicamente producida por Haemophilus influenzae B. Este microorganismo está disminuyendo en la etiología por la vacunación que se está realizando, está aumentando en la etiología de la misma Streptococo y Staphylococcus aureus. Esta laringitis se caracteriza por una inflamación de la epiglotis, la cual es mucho más manifiesta, tanto en síntomas de estado general como en síntomas laringios en los niños. Hay que tener en cuenta que la luz glótica en los niños pequeños disminuye un 50% por cada milímetro de inflamación de la mucosa laringea. Esta laringitis se trata con antibióticos y vigilancia estrecha de la vía aérea. En caso extremo, habrá que realizar una traqueotomía para poder mantener la ventilación aérea del paciente. La laringitis tipo Krupp o glotosubglótica se caracteriza por tos de tipo perruno, se llama tos de tipo perruno, y pues es una de las más frecuentes. La laringitis estridulosa o pseudokrupp se produce tras un cuadro cataral y son espasmos glóticos que se producen muy típicamente durante el sueño. Laringitis agudas más banales son las laringitis catarrales, en las que se mantiene una inflamación del epitelio de las cuerdas vocales durante un periodo de entre 2 y 3 semanas como consecuencia de la irritación de toda la laringe. En cuanto a las laringitis subagudas o crónicas, son aquellas que pueden presentar incluso lesiones premalignas. Dentro de ellas hablamos de laringitis crónicas específicas, como pueden ser las producidas por enfermedades granulomatosas como la tuberculosis o la laringitis crónica producida por el virus del papiloma humano, la papilomatosis. La papilomatosis produce lesiones en la laringe de aspecto verrucoso, de aspecto de racimo de uvas, que suelen aparecer de forma predominante en las cuerdas vocales. Estas lesiones son más intensas en los niños, luego con la edad van desapareciendo y son altamente recidivantes porque la inserción del papiloma se produce en la lámina basal del epitelio de la cuerda vocal y por lo tanto para poder resecar de forma completa hay que hacer resecciones mutilantes de las cuerdas vocales. El tratamiento hoy en día aceptado es con resección con láser e inyección de cidofovir, un antiviral específico en el lecho de la lesión que se reseca. Lesiones premalignas. Dentro de las laringitis crónicas tenemos laringitis crónicas hiperplásicas, las leucoplasias o manchas blanquecinas que pueden aparecer tanto en las cuerdas vocales como en las supraglotis y en la subglotis, y la laringitis crónica eritroplástica que también puede evolucionar a lesiones malignas. Las lesiones malignas más frecuentes histológicamente en la laringe es el carcinoma epidermoide, que tenemos 3 localizaciones acorde a las 3 localizaciones de la laringe, la supraglotis, la glotis y la subglotis.
Los tumores más frecuentes en el medio en el que nos encontramos son los tumores supralóticos. Los tumores glóticos son más frecuentes en los países anglosajones. Los tumores supralóticos se suelen manifestar en estadios avanzados, puesto que su localización y gran espacio para crecer permite que no den ningún tipo de síntoma antes del diagnóstico. No así los carcinomas subglóticos, sí que suelen dar más prontamente síntomas. Disfonía es el principal síntoma. Hay que tener en cuenta que toda disfonía de más de 2 semanas de evolución, especialmente en pacientes fumadores, debe ser revisada por un otorrinolaringólogo. Y por último, los tumores subglóticos son muy poco frecuentes, también dan poca clínica, y la clínica que suelen dar pues es o bien de disnea cuando incluyen la luz glótica, o bien cuando producen una fijación de las cuerdas vocales y como consecuencia producen una disfonía permanente. Preguntas 59, 60 y 61. Existen dentro de la laringe un tipo de patología, una patología benigna, considerada como pseudotumores. Hacen referencia a lesiones producidas fundamentalmente por el mal uso vocal, una técnica vocal inadecuada que a largo plazo va a producir lesiones en las cuerdas vocales, cuya principal manifestación es la disfonía sin otra clínica relevante. Los nódulos vocales son lesiones que aparecen de forma bilateral, siempre en el tercio anterior o tercio medio de las cuerdas vocales, puesto que es la zona de las cuerdas vocales que tienen una mayor vibración de toda la longitud de la cuerda vocal. Son lesiones nodulares, generalmente pequeñas, y cuyo tratamiento es la rehabilitación foniátrica, en primer lugar para hacer desaparecer las lesiones y en segundo lugar para que el paciente adquiera una técnica vocal adecuada que impida que reaparezcan estos nódulos. En último caso, cuando los nódulos son muy grandes y organizados y fibrosos, puede hacerse una resección de forma quirúrgica. En segundo lugar, los pólipos vocales son lesiones que suelen ser unilaterales, están relacionados también con el mal uso de la voz, pero con un uso intensivo de forma puntual, que suele producir un hematoma en la cuerda vocal y que a largo plazo se organiza formando un pólipo laríngeo. La localización de estos es más variable, pues es en el tercio anterior, también el tercio medio de la cuerda vocal, y su tratamiento es esencialmente quirúrgico, aunque de forma posoperatoria también conviene que el paciente adquiera hábitos vocales adecuados mediante clases con un foniatra, con un logopeda, para que no vuelva a reaparecer la lesión. En tercer lugar, el edema de Reinke es una inflamación generalizada de toda la mucosa de la cuerda vocal, localizada en el llamado espacio de Reinke, entre la mucosa y la lámina superficial. Este edema puede tener un tamaño muy variable, desde mínimo hasta ocluir la luz aérea, con ocasional necesidad de realizar una traqueotomía. El edema de Reinke está relacionado también con el mal uso vocal, pero también con factores irritantes como es el tabaco, como es el hábito tabáquico. Y por último, la paquidermia y granulomas de contacto aparecen en pacientes con reflujo faringolaringio, pacientes con incompetencia del esfínter esofágico inferior, que hace que haya un reflujo desde el esófago hacia la laringe, llamado reflujo faringolaringio, que ocasiona eritema de la mucosa aretinoidea, edema de las cuerdas vocales y engrosamiento de la comisura posterior, la llamada paquidermia interaretinoidea, que también puede ser causa de disfonía. Otra de las patologías relevantes dentro de la laringología es la presencia de un laringocelio. La laringocelia consiste en la dilatación del ventrículo de Morgagni, estructura que se sitúa entre la cuerda vocal verdadera y la banda o cuerda vocal falsa, y que muy típicamente aparece en pacientes que requieren presiones subglóticas elevadas, como por ejemplo pacientes que tocan instrumentos de viento o sopladores de vidrio. Hay que descartar, no obstante, lesiones en la punta del ventrículo también pueden ocasionar este tipo de lesiones. Los laringocelios pueden ser internos o externos. Los internos se manifiestan con un abombamiento de la banda, visto por la endoscopia, por la fibroendoscopia, mientras que los externos se produce una herniación de la laringocele a través de la membrana tiroideea. Preguntas 63 y 64. Puntualizaciones respecto a la patología maligna de la laringe. Los tumores supralóticos tienen el peor pronóstico dentro de las 3 localizaciones de la laringe.
Hasta en un 20-25% de los pacientes se presentan segundas neoplasias, bien sea en la vía aérea alta o bien en la vía digestiva, teniendo en cuenta que los factores de riesgo para este tipo de tumores laringeos son los mismos que para tumores tanto pulmonares como de la vía digestiva, y hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al tratamiento, se considera que el tratamiento radioterápico es tan eficaz como la cirugía para los T1 glóticos, los T1 de cuerda vocal. Para el resto de los tumores, en general, los estadios T1 y T2 se tratan con cirugía conservadora, bien por vía externa o bien por vía endoscópica, mientras que los T6 y T4 se tratan con cirugía más radical, o bien laringectomías parciales muy ampliadas o laringectomías totales. En cuanto al tratamiento del cuello, todos los pacientes reciben un tratamiento del cuello, ya sea con radioterapia o con cirugía, incluso los N0, es decir, la ausencia de adenopatías metastásicas al diagnóstico, exceptuando los T1 de cuerdas en los que no se hace tratamiento del cuello de forma profiláctica. Pregunta 65. Los traumatismos laringeos son una patología relativamente infrecuente, ya que la elasticidad del cartílago que pertenece al esqueleto laringeo permite la dificultad en la fractura de estas estructuras. Sin embargo, en diversos traumatismos sí que puede producirse una fractura laringea, o bien a nivel del cartílago tiroides o bien a nivel del cartílago cricoides o la tráquea. La exploración que hay que realizar en estos pacientes, en primer lugar, es asegurarnos de que la vía aérea está respetada con una nasofibrolaringoscopia, viendo la endolaringe, viendo la luz aérea, si existen hematomas o no dentro de las cuerdas vocales que puedan justificar un paso aéreo reducido o lesiones en la mucosa laringea que nos pueda hacer pensar en una fractura. En cuanto a la palpación térmica del paciente, que palpar todo el esqueleto laringeo, identificar bien todas las estructuras y si tienen algún trazo de fractura o no. A veces, un signo indirecto más fácil de palpar de una fractura laringea es la crepitación y la presencia de enfisema subcutáneo. La actuación de estos pacientes requiere un TAC urgente, un escáner urgente para ver si hay fractura o no, y vigilancia de la vía aérea de forma estrecha con potencial realización de traqueotomía si el paciente presenta dificultad respiratoria con estridor inspiratorio laringeo. Pregunta número 66. Las parálisis laringeas son una patología muy rentable para estudiar de cara al examen, puesto que es una semiología sencilla y que ha sido preguntada en múltiples ocasiones. Para comprenderlo, comenzamos explicando que en la inspiración las cuerdas vocales están separadas para que el aire pueda pasar a los pulmones y realizar una ventilación correcta, y en la fonación las cuerdas vocales se juntan en la línea media para producir una vibración de la cuerda vocal que sea capaz de emitir y es responsable de la emisión del sonido. Sabemos que el nervio laringeo recurrente es el que inerva la mayoría de la musculatura laringea intrínseca, excepto un músculo, el cricotiroideo, que está inervado por la rama externa del nervio laringeo superior. Por tanto, lesiones tanto en el nervio laringeo superior como en el nervio recurrente pueden producir parálisis laríngeas. Tenemos dos posiciones posibles de parálisis de una cuerda vocal: posición paramediana, que es un poquito más lateral de la línea media, y posición intermedia, en una posición, como su propio nombre indica, entre la posición paramediana y la posición de inspiración en abducción. Cuando existe una lesión del nervio recurrente, la cuerda vocal se va a presentar generalmente en posición paramediana y el paciente va a presentar disfonía, ocasionales atragantamientos y posibilidad de voz bitonal o con varios tonos de forma simultánea. Cuando se asocia además una parálisis del nervio laringeo superior, se puede producir atragantamientos, aspiraciones por la falta de sensibilidad del vestíbulo laringeo, así como una posición más intermedia de la cuerda vocal. Cuando la parálisis que afecta a las cuerdas vocales ha producido lesión en los dos nervios recurrentes, se produce una parálisis laringea bilateral,
bien en posición medial o paramediana, produciendo de forma importante una disnea, un estilo respiratorio que puede comprometer la vida del paciente. Estas parálisis se producen no solo por exámenes recurrentes, sino también ocasionalmente por cuadros virales agudos, fundamentalmente por el virus de la gripe.